Bueno muchachos, hoy vamos a trabajar lo que es la guía número 9 y teniendo en cuenta eso vamos a trabajar lo que es el nivel literal y para ello vamos a utilizar el segundo capítulo de la novela de Drácula de Bram Stoker. En este momento nos vamos a centrar en el nivel 2 de profundidad. ¿Qué es el nivel de lectura? Entonces acuérdense que los niveles de lectura son los movimientos interpretativos y es la manera como los lectores van a operar los textos y van a establecer con ellos transacciones o relaciones con ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a través de la lectura me voy relacionando con el texto y la historia que de una u otra manera se acerca a mí. En la actividad de introducción van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué entendés por niveles de lectura en el proceso lector? ¿Qué entendés del nivel literal de profundidad? ¿Y por qué es importante el proceso de lectura? ¿Para qué sirve? En la actividad de profundización vamos a trabajar la lectura del segundo capítulo y se van a dirigir en este link al libro de Drácula y ahí van a tener toda la obra literaria en sí. Acuérdense que en el nivel literal es donde nosotros vamos a recuperar la información explícita donde se plantea de una manera concisa. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del resumen y la síntesis nosotros vamos a tener todo el desborde de la historia y vamos a transcribirlo a nuestro parecer con nuestras palabras, pero de una manera clara y concisa, que la persona que lea el resumen sepa de qué trata la historia. ¿Qué pasa con el nivel primario? Acuérdense que se centra en la idea de información explícita. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está a simple vista en el texto. Pero ella tiene unas subcategorías de detalle donde ahí vamos a identificar cómo se llama el personaje, quién es el personaje, en qué tiempo y lugar del relato se desarrolla la historia. Entonces ahí a simple vista nos van a decir Juan, Andrés, mañana, tarde, noche, árboles, casa, habitación. Listo. En las ideas principales, la idea principal nos va a decir lo que es más importante de un párrafo del relato. Del primer capítulo podemos decir que la idea principal es todo el recorrido que se hace a través de la historia de ciertas poblaciones para llegar a Transilvania, donde se ve de una otra manera el concepto de la religión, donde lo bueno y lo malo persiste, pero sobre todo donde el miedo a lo desconocido, al inframundo, al demonio, hace que el ser humano siempre vea en su existencialismo la necesidad de Dios. En el de secuencia vamos a identificar el orden de las acciones, qué pasó primero, luego cómo sigue. En el primer capítulo lo vimos que nos van relatando el estilo diario, los sucesos en los cuales se ve inscrito nuestro personaje para poder llegar al castillo de Drácula. Por comparación vamos a identificar caracteres, tiempos y lugares explícitos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a decir la personalidad o vemos rasgos físicos o intelectuales a simple vista en la lectura y decimos se relaciona con tal persona que yo conozco el tiempo. Puede ser un tiempo lejano, pero además de todas maneras el concepto de religión se sigue manteniendo hasta en los míos. Lugares explícitos, Transilvania, un castillo, una casa, un tren, una calle. Entonces siempre están cosas que realmente los relacionamos con nuestro presente. Y en el causa y efecto nos dice que identifiquemos las razones explícitas de ciertos sucesos. Ahí siempre vamos a ver por qué suceden las cosas, cuál fue la causa por la cual el personaje tiene que ir a Transilvania, la nueva oferta de trabajo y va en todo ese proceso a llegar a un lugar donde de una u otra manera su vida corre peligro. Nos vamos a centrar en el nivel literal de profundidad y ustedes dirán, ay, ¿por qué tan cortico? Porque en el nivel de profundidad es donde nosotros vamos a reconocer de una manera más tangible la idea principal o el tema principal a través de cuadros hipnóticos y mapas conceptuales. ¿Qué quiere decir? Que estas subcategorías que utilizamos en el primer nivel las vamos a ir a mirar más a fondo. En el detalle no solamente voy a decir se llama Andrés, Juan o Andrés, es alto o bajo, aquí vamos a decir actúa de tal manera, piensa de tal manera, es audaz, es inteligente, pero su manera ideológica, su forma de pensar y su forma de actuar dentro de la obra va mucho más allá de lo que a simple vista veo. Entonces, ¿cómo actúan las novias de Drácula? ¿Cómo es Drácula? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se mueve? Es analizar desde una manera psicológica, pero también cómo a través de la parte física se van relacionando. La idea principal, si en el primer capítulo vemos como el recorrido histórico y vemos la importancia entre la religión y lo bueno y lo malo, ¿cuál es la idea principal del segundo capítulo? Obviamente que va a ser mucho más relevante que la del primer momento. De secuencia, vamos a mirar cómo es la llegada de ese personaje al castillo de Drácula, qué le pasa a él en el castillo, cómo actúa Drácula. Entonces todos esos momentos
Realmente es los que tienen que mirar en el orden. Por comparación, ¿qué características tienen esos personajes en este lugar que se asemejan a la realidad humana? Todo tienen que irlo relacionando. Y en efecto y causa, ¿qué le pasó después de haber llegado al castillo? ¿Qué causó en él un cambio de actitud frente a lo que tiene que vivir dentro del castillo? Listo, pues Drácula. Por eso, teniendo en cuenta la explicación del mapa conceptual y sobre todo el nivel literal de profundidad que tienen que tener en cuenta estas subcategorías, pero desde un momento mucho más profundo, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Has observado que en el texto de cada capítulo va precedido de un perfil rojo sobre fondo negro? Y siempre nos va a mostrar a uno de los personajes. En el capítulo 1 es el perfil de Jonathan Harker. En el primer capítulo nos hablan de cómo es él, por eso les digo, literalmente nos están mostrando el personaje, pero en el segundo nos van a mostrar la realidad de quién es Drácula. Y es ahí donde el nivel de profundidad y esas subcategorías usted las tiene que llevar a otro nivel. ¿Qué opinas de ese procedimiento? ¿Qué recuerdan esas letras iniciales en algunos libros antiguos? Esto es de interpretación y usted tiene que tener la facilidad de poder decir es que pasa esto y esto también y poder argumentarlo de una manera clara. ¿Qué significan esas otras ilustraciones en el resto de capítulos? ¿Por qué aparecen citados los personajes en cada capítulo del libro? ¿Qué sentido tienen? ¿Y cómo definirías ese estilo de las ilustraciones? No me van a decir es que la letra es grande o pequeña, sino qué impacto trae en el lector y por qué deja una idea de asombro, pero también de una sensación de no sé qué va a pasar cuando mencionan a los personajes. Durante la lectura del capítulo 2, que es la actividad de afianzamiento, van a contestar qué detalles te llaman más la atención respecto al aspecto de Drácula, crees que es terrorífico, relaciónenlo con las películas que siempre hemos visto de Drácula, pero cómo nos lo describe el libro, cómo nos lo muestra realmente. ¿Qué opinas tú frente a esa figura que te muestran en el libro y la que tenemos nosotros? Ojo, individual, donde les da copia les anulo. ¿Qué características comparte el conde Drácula con el cochero de Hacker? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Será que son la misma persona? Si usted logra descifrar este gran sufragio aquí en este capítulo, el libro les va a quedar supremamente sencillo y van a comprender la historia en su totalidad. Dice, suele creerse que los vampiros entran en una combustión cuando tienen contacto con la luz o se queman si les llega el sol. Sin embargo, aquí en el libro nos van a mostrar una realidad diferente de Drácula. Drácula puede salir de noche o puede salir de día y no le pasa nada. Sin embargo, cuando está de noche es donde él obtiene todos esos poderes y se puede manifestar de diferentes maneras. Cuando nos dice se puede convertir en 7 murciélagos, ojo, identifiquen cuáles son los tipos de murciélagos en los que él se convierte y qué significa el número 7 dentro de la cábala y también dentro de la religión. Ojo muchachos que ahí ese número 7 tiene un significado muy fuerte dentro de la historia. Listo, y con eso van a poder contestar esta pregunta. Y la última dice que deben aplicar el nivel de secuencia teniendo en cuenta la directriz del nivel secundario de profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted en este nivel de secuencia me va a decir cuáles son los momentos que marcan esa personalidad de Drácula, pero también que opacan a Hacker. En el primer capítulo era él, acá en el segundo casi no es él. Entonces, ¿por qué lo opaca y cuáles son esas acciones o esos momentos en orden que impactan esa lectura del segundo capítulo? Listo muchachos, eso es todo. Aquí tienen algunos lugares donde pueden investigar un poquito. Y acá, en el criterio de evaluación, voy a tener en cuenta la redacción, el manejo de párrafos, de conectores, de preposiciones, de tildes, de comas, de puntos y comas, de todo lo que tiene que ver con categorías gramaticales, pero sobre todo en la redacción, el argumento. Y ojo, es individual. Yo me leo todo, muchachos. Entonces evitemos los inconvenientes y recuerden que ya no me tienen que enviar nada al correo, sino solamente enviármelo todo a Classroom y ya tienen la invitación por medio del correo. Listo. Un abrazo muchachos, se les quiere, nos vemos pronto.